Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, Seguimos con proyectos, sí, con el texto de Garabedian. Dijimos que tiene un tema central que es el Estado moderno, ¿sí? Hablamos de una introducción, ¿sí? Con una introducción de un primer escenario previo a ese Estado moderno, el escenario previo desde el aspecto económico, el escenario previo desde el aspecto político, eh, y cortamos en lo que sería la etapa de la transición, ¿sí? Eh, Transición, modernidad. Transición pongo para que lo vinculen a algo que hemos trabajado, ya algo lo he dicho, cuando éramos bastante más jóvenes y nos podíamos ver la cara y hacer chistes. Tess a tess, que es en cuarto año. Prácticamente estaba pensando este año ni nos vamos a ver, ¿no? Cuando volvamos ya nos van a quedar un poco tiempo. Va a ser un año bastante particular para todos. Eh, que es la línea de feudalismo, transición, capitalismo. Por eso pongo la palabra transición. ¿Sí? Se da en esa transición de la disolución del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. ¿No? Bueno, ahí surge el Estado moderno, en esa transición, digamos, ¿no? En el texto, digo porque al principio tienen que poner los años de cuando surge, arranca un poquito antes, ¿sí? Pero digamos que en ese siglo XVI, digamos, yo ya tengo algunos estados modernos, ¿sí? Establecidos. Digamos, ahí se comienza a desarrollar el Estado moderno. ¿Sí? Algo nosotros dijimos que no se da de golpe en todo el mundo, de hecho dijimos que hay estados modernos que surgen recién en el 1800 y acá estoy en el 1500. ¿Sí? Es un proceso de larga duración. El surgimiento, el surgimiento y la consolidación del Estado moderno. Es un proceso de larga duración. Y desde el punto de vista histórico, ese Estado moderno surge en un contexto en el cual nosotros dijimos que desde el punto de vista político el territorio estaba fraccionado y no había un poder centralizado, sino que el poder estaba fraccionado, ¿sí? Y que no existía una estructura central, ¿sí? Digamos, a lo sumo lo que había era un compromiso entre señores de reunir sus fuerzas, nombrar a un monarca para que al frente de todas esas fuerzas conjuntas ganara más tierras. Pero era un compromiso eh, para una situación para una situación particular, para un fin particular, ¿sí? Que era el que dije antes. Una vez que eso estaba, listo. De hecho dijimos que el monarca elegido no tenía poder de decisión sobre los otros feudos. Bien, bueno, esa estructura es la que se comienza como también a disolver, si esa estructura política, y es la que en esa disolución después viene el Estado moderno. Desde el punto de vista, entonces, voy a la diapositiva 5 entonces, si estoy en la etapa de transición modernidad. Esa ahí, hasta ahí, más antes dije, breve repaso fue, ¿no? Acá arranco a explicar en la diapositiva 5, ¿sí? Eh, bueno, digamos cosas que no he comentado, ¿sí? Bien, digamos que en esa transición modernidad se da una transformación social muy importante, ¿sí? Que es digamos, el ascenso, ¿sí? Eh, Me refiero en cuanto a ascenso económico, ¿sí? Y obviamente ahí va la cuestión del poder, ¿sí? De una clase social que era la burguesía. La clase social que había nacido en el 1100, más o menos en las ciudades europeas, y fue acumulando riqueza, acumulando, ¿sí? Pero en el marco del feudalismo dijimos la clase social hegemónica es digamos, la nobleza, ¿no? Pero ya en ese siglo XVI esa burguesía comienza a tener fuerte, un poderío económico interesante, ¿sí? Más que los nobles, bueno, ahí hay que ver el país, la situación bien concreta, pero digamos que ya tenía un poder económico considerable esa burguesía.
Ahora, acá la gran cuestión, fíjense acá cómo vinculamos lo económico con lo político, que esa clase burguesa entiende que para continuar acumulando riquezas necesita otro tipo de organización política. Repito, esa burguesía que acumuló riqueza entiende que necesita otra forma de organización política para seguir acumulando riquezas. Digo algo más contundente, que la forma política que tenía organizada, esto que veníamos hablando por eso yo hablo del escenario previo. En el escenario previo, esa organización política comienza a trabar su desarrollo económico. Como que bueno, sirvió hasta ahí. Pero a partir de ese siglo XVI, esa organización política trababa su desarrollo económico. Con lo cual, por eso dice transformación social, ascenso a la burguesía, flecha para el costado, digamos, esa burguesía busca con intención una transformación política. ¿Sí? Busca quitarse, de alguna manera, quitar las trabas a su expansión económica. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa no es porque es muy complejo esto, pero no es que obviamente tenían un libro escrito de que políticamente había que disolver eso y como una receta, ¿no? Y dice, bueno, vamos a construir algo que se va a llamar el Estado moderno y va a tener estas características. Eso uno lo ve ahora, cuando lo estudia, digamos, ¿no? Pero en ese momento sí estaba claro como que el molde anterior comienza como a trabarlos. Entonces buscan una transformación política. Sí, lo que comienza a ser claro es que lo que se busca es una nueva, ahí sigo el esquema, ¿sí? Se busca una nueva, se busca crear una estructura política institucional centralizada. Una estructura política institucional centralizada. Eso va a ser el Estado. ¿Sí? Es decir, que el poder político, es decir, entendido como capacidad de mando, capacidad de decisión, ¿sí? ¿Qué es el Estado? Capacidad de mando, después vamos a ver definiciones, ¿no? Esto es súper simple. Pero como el Estado entendido como capacidad de mando, capacidad de decisión, digamos, en un territorio el poder, esa capacidad de mando, capacidad de decisión, en lugar de estar fragmentada, esté centralizada en una institución, no en una persona. Eso es muy importante, ¿sí? Lo que se busca es crear instituciones, ¿sí? Que, eso es lo difícil de entender, que obviamente van a ocupar personas, ¿sí? Porque las instituciones, ¿quién las ocupan? Personas. Pero una cuestión es la personalización del poder y otra cosa es crear instituciones que ocupan personas. ¿Sí? Esto es muy fina, digamos, la diferencia, porque uno, claro, uno ve personas, entonces como que ve lo mismo. Yo qué sé, de un lado ve una persona con capacidad de mando y del otro lado ve una persona con la capacidad de mando. Pero en un caso puede estar sumamente personalizado el poder y en otro estar institucionalizado, por más que obviamente siempre tenga personas. Yo esté mirando dos personas, ¿sí? Pero en este caso acá puede haber instituciones y en este no. ¿Sí? Digamos, la estructura institucional centralizada, entonces lo que se busca crear son instituciones que
tengan esa capacidad de mando. Que obviamente adentro de esas instituciones va a haber personas y van a ejercer ese poder, digamos, ¿no? Esa capacidad de mando. ¿Sí? ¿Sí? Crean instituciones, crean una estructura y dentro de esa estructura hay personas que tienen la capacidad de mando, porque las decisiones las toma alguien, ¿sí? No se toman solas. ¿Sí? Pero en el marco de una institución, de una institucionalidad. Eso es el Estado moderno. Es decir, esa burguesía comienza, mientras que el otro era el señor, digamos, el que mandaba era el señor y punto, ya está, digamos, el señor mandaba en su feudo y punto. Acá no, el poder está en el Estado. ¿Sí? Entonces, obviamente, digo, aclaro esta para ver la diferencia entre personalización del poder y institucionalización. Lo institucional es como contrario a la personalización, ¿sí? Porque en realidad en el marco institucional, que después va a haber, lo digo porque después lo va a nombrar, burocrático, dice esa palabra, una estructura burocrática, es en la cual hay ciertas reglas de juego que preexisten a las personas, ¿sí? Mientras que en la cuestión del poder político personalizado en realidad maneja la persona y como que no hay reglas. Por más que las escriba, ¿no? Yo puedo agarrar un papel y decirle la regla es que ta 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 y mañana, si el poder es personalizado, rompo ese papel y armo otro que diga que el ta 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 y como que voy armando las reglas de acuerdo a lo que a mí me parece. Con lo cual hay una estructura bien centralizada en la persona, ¿se entiende? Es como que yo voy haciendo la norma de acuerdo a lo que a mí se me canta. En una estructura institucional central, en una estructura institucional hay como determinadas normas o procedimientos, y las personas están adentro de esas normas, procedimientos, y se mueven adentro como de esas reglas de juego. Obviamente después esa estructura, y sé que es re difícil, pero bueno, pongan un poquito de onda y más explicarlo así, que no le puedo ver las caras, pero sí entiendo que es un tema complejo. En la estructura, yo después voy a dar un ejemplo y creo que va a cerrar. En la estructura central, en la estructura institucional, lo importante es la institución, ¿sí? Las personas pasan y lo que queda en la institución. Cuando el poder está muy personalizado, obviamente cuando no está la persona, se cae todo. El ejemplo. Piensen en, digamos, entonces yo tengo el Estado. Ojo que después yo abajo del Estado moderno tengo la forma de gobierno. ¿Sí? Estado y gobierno no es lo mismo, seguramente ya lo vieron en ciencia política, en política y ciudadanía. Estado es una estructura institucional que permanece. Después debajo yo tengo la forma de gobierno que tiene ese Estado moderno. La forma de gobierno puede variar. Puede ser una democracia, puede ser una monarquía constitucional, una democracia liberal, puede ser una monarquía absoluta, puede ser una dictadura, una tiranía, ¿sí? Todas esas son formas de gobierno adentro del Estado moderno. Si yo tengo una estructura centralizada, ¿sí? Una estructura centralizada que manda sobre el territorio y abajo yo tengo la forma de gobierno que tiene ese país, que puede ser una democracia, una monarquía absoluta o una dictadura. Digamos, lo que tiene en común una dictadura y una democracia es que, en el contexto que yo estoy hablando, digamos, sería la forma de gobierno de una estructura mayor que sería el Estado moderno. ¿Sí? Entonces, el ejemplo. Piensa en un país que toma deuda externa. ¿Mm? Hay personas, presidentes que toman deuda externa, es decir, son personas, ¿sí? Toman deuda externa, ¿no? Y pongamos que durante 10 años, ¿sí? Se tomó deuda externa. Se gastó la plata, ¿sí? Pongamos del año, invento, tiro cualquier año, de 1960 hasta 1970 se pidió mucha deuda externa, se pidió, se gastó la plata, en esos 10 años se gastó la plata. Y hay que devolverla entre 1970 y 1980, ¿no? Viene otro presidente, incluso capaz con otra forma de gobierno, porque el país entre 1970 y 1980 cambió la forma de gobierno a 10 años anteriores. Es decir, es otro sistema político.
pongamos que es incluso de otro partido, ¿sí? Es otra persona la que está gobernando. Pero ese presidente que le toca gobernar en 1970 no puede decir, ah, no, yo no pedí la deuda externa, así que yo no la devuelvo. No. ¿Y por qué no? Porque en realidad, también lo pidió una persona. En 1960 lo pidió una persona, pero en realidad no es que no lo pidió la persona, lo pidió el Estado argentino. Ni siquiera digo el gobierno. El Estado argentino, porque el gobierno pasó, cambió, ya está. Cambió la forma de gobierno, cambió la persona, ¿sí? Es otra. Pero el presidente que dice, bueno, gané. Listo, en 1970 gané la presidencia, llego. Y no tengo ningún dólar. Y tengo que devolver lo que pidió el otro. Y yo lo tengo que devolver igual. ¿Por qué? Porque el que pidió la deuda es el Estado argentino. Obviamente lo pidió una persona, pero no va a ir un perro a pedir la deuda externa, ¿sí? Va a ir una persona. Pero en realidad no es una persona el que está pidiendo la deuda, es el Estado argentino. Entonces, el Estado argentino permanece. 1960, 1965, 1970 permanece. El Estado argentino tiene, como pidió la plata en 1960, 1970 tiene que devolverla. Por más que sea otra forma de gobierno, otro presidente o capaz es el mismo sistema de gobierno democrático, pero es de otro partido y otro presidente y la tiene que volver igual. No puede decir, lo pidió el otro del otro partido. No, a mí qué me importa. Porque el que tomó la deuda no fue fulano de tal partido. Eso, no sé, la gente lo tendrá que evaluar si después lo quiere votar o no votar. A mí no me interesa. El que pidió la plata es el Estado argentino y el Estado permanece. Entonces una estructura, fíjense, es una estructura. Las personas fueron cambiando, es lo que está abajo, la forma de gobierno, cambió la forma de gobierno, cambió las personas, pero la estructura está. Y el que pidió el dinero, la deuda externa, es el Estado argentino, con lo cual se pidió en el 60, yo estoy en el 70 y se tiene que volver igual. Ahí yo en ese ejemplo puedo ver la diferencia entre gobierno y Estado. Una de las entonces una estructura, ¿sí? Digamos, con determinadas reglas, con determinada organización, ¿sí? Que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Constituida por instituciones, ¿sí? Y abajo tengo la forma de gobierno. Lo que busca la burguesía es la construcción de un Estado, ¿sí? Después, obviamente, abajo después va a hablar algo de la forma de gobierno, pero en realidad lo que busca es la creación de un Estado que tenga capacidad de mando sobre un territorio. ¿Sí? Acá hay una cuestión clave, ¿sí? Yo creo que con esta, ahí sigue un ejemplo, lo voy a decir yo, y ahí se va a terminar de entender, porque uno dice, bueno, ¿para qué la burguesía quería un Estado moderno? ¿No? ¿Dónde estaba la complicación de la forma previa? Yo creo que con este ejemplo va a cerrar. Era una burguesía que se dedicaba al comercio, ¿sí? Si no era todavía la burguesía de la revolución industrial, que es la que nosotros comenzamos a ver en cuarto, ¿sí? Esta primera burguesía es una burguesía comercial, ¿sí? Compra y vende, compra en un lugar y vende en otro, ¿sí? El tema era que el poder político, al estar fraccionado y como que cada reino se manejaba de manera... No había una estructura centralizada, ¿sí? Si piensen como que en la Argentina había como distintos feudos. Tomar un ejemplo. Sí, bueno, España, ¿sí? España estaba dividido en distintas regiones, cada uno se manejaba a su manera, claro, con lo cual no había un poder central y, claro, cada reino se manejaba económicamente, digamos, a su criterio y existían aduanas entre las distintas regiones. Y si uno pasaba del norte al sur de España, tenía que, cada vez que pasaba por una región, pagabas aduana. Eso obviamente frenaba mucho el comercio. Porque imagínense que, como yo diga, cada vez que, no sé, alguien quiere vender zapatillas en Jujuy y las viene a buscar al puerto de Buenos Aires, bueno, cada vez que va pasando el flete, cada vez que pasa por una provincia, paga aduana, paga aduana. De acá hasta Jujuy va a cruzar 5 provincias, aduana, 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 aduana. Cuando llega a Jujuy, el precio de la zapatilla, al cual yo lo tengo que vender, obviamente le voy a cargar, le voy a sumar el precio de las aduanas, lo que fui pagando, va a ser re caro y esas zapatillas no las va a comprar nadie porque son carísimas. Tuvieron que pagar las aduanas de otros países más todas las provincias de Argentina. Llega a Jujuy con un precio muy caro, no la compra nadie, no hay comercio.
Claro, ahí es el límite de la burguesía. La burguesía, ¿qué le servía a la burguesía? ¿Sí? O sea, bueno, yo puedo bajar el precio de la zapatilla sin yo perder plata. ¿Y cómo hago eso? Bajar el precio de la zapatilla sin yo ganar menos. Eliminando las aduanas. ¿Sí? Eliminando las aduanas interiores. Es decir, que yo pueda circular por un territorio sin aduanas interiores. ¿Sí? En lugar de pagar aduana en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ¿sí? Tucumán, Salta, Jujuy. No, que no haya aduanas entre Buenos Aires y Jujuy. Entonces, como vos todo ese gasto de aduana no lo tenés, le bajás el precio de la zapatilla y vos ganaste lo mismo. Hasta, ¿sí? Bueno, yo otro ejemplo, pero no lo quiero complicar. ¿Se entiende? Entonces tenía que existir como una institución. Lo que pasa es que si todas esas, imagínense las provincias, ¿sí? Si funcionaran como regiones autónomas, pues si no, es mi región, yo la manejo como se me canta y yo acá cobro. ¿Sí? Y Córdoba te va a decir lo mismo, y San Luis te va a decir lo mismo, y Tucumán te va a decir lo mismo. Si yo me manejo como se me canta, digamos, punto. Entonces tenía que existir una estructura por arriba de las regiones, una estructura que centralice el poder y le diga a Tucumán, no, 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 esta región es parte de un país, se llama Argentina, y hay una estructura institucional, y acá en la estructura, digamos, Tucumán forma parte de la Argentina, y acá no vas a cobrar aduanas interiores. ¿Sí? Obviamente lo dicen personas, pero ahí el peso es del instituto, es decir, el peso pasa de Tucumán, el poder pasa de Tucumán a el Estado Nacional. Al Estado Nacional moderno, perdón, al Estado moderno. ¿Se entiende? Ahí es, obviamente, ese proceso súper complejo y tensionante, porque muy posiblemente pase que Tucumán diga, no, yo me quiero manejar a mi criterio y yo en mi Tucumán cobro. Y el Estado Nacional, que es el Estado moderno, que está arriba, ¿sí? Va a decir, no, 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 no cobrás. Y ahí, bueno, obviamente esas situaciones son complejas, ¿sí? La burguesía entonces obviamente comienza digamos, a tener como objetivo, ¿sí? La formación de esa estructura centralizada que es el Estado moderno. ¿Sí? Entonces se comienza a construir esa estructura y obviamente siempre se da con una forma de gobierno. La estructura del Estado en sí no existe solo, digamos, ¿no? Esto que decíamos, no funciona solo, hay personas, ¿sí? Y la primera forma de gobierno que adquiere esa estructura institucional, ese Estado moderno, va a ser la monarquía absoluta. Sería como la primera forma de gobierno en la cual ese Estado moderno, o sea, después eso va a ir cambiando, ¿no? Obviamente, nosotros ya sabemos, después van a venir las monarquías parlamentarias, después van a venir las democracias liberales, que eso ya más de cuarto nuestro. Después vivimos en el siglo XX como otra vez se vuelven a las dictaduras, se vuelven, en realidad se establecen dictaduras, ¿sí? De regímenes totalitarios. Pero la primera forma de gobierno es una monarquía absoluta, en la cual el monarca, y también, fíjense, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado del monarca? Pero el problema del monarca es que no tenía poder. ¿Sí? Que en realidad él de qué dependía? De las fuerzas que le daban los otros señores. Entonces la burguesía dice, no, aquí es el momento para nosotros como burguesía, y ahí están las dos flechas, brindarle recursos al monarca para que él con esos recursos, esa burguesía que sí tenía recursos, que dijimos fue acumulando con el comercio, esa monarquía, ese monarca con esos recursos económicos pueda como liberarse de la dependencia económica y de la fuerza de seguridad que le den los señores. Entonces como que se despega del poder de ellos. Fíjese ahí como que se va despegando y creando, a su vez como lentamente, obviamente sin saberlo, pero va creando, como que se va diferenciando. ¿Sí? Estaba el monarca, que era el primus inter pares, era como, bueno, el primero entre iguales, como que yo no me diferencio de los demás. Ahí sí, porque este monarca absoluto le comienzan a brindar recursos y se comienza como a despegar de los otros señores, ¿sí? Entonces la burguesía comercial le va a dar recursos y obviamente el monarca se compromete a poder brindar lo que necesitaba esa burguesía.
esto es un tema, ¿no? Porque se despega de la dependencia de los señores, pero obviamente se vuelca hacia la burguesía, ¿sí? Y en ese proceso de despegarse de uno y aliarse a la burguesía se va construyendo el Estado moderno. Obviamente ese monarca absoluto le va a brindar a la burguesía lo que estaba buscando, que era primero seguridad, porque era una cuestión también importante, que claro, la burguesía comerciaba de región a región y si eran regiones inseguras perdía todo lo que compraba de una región a llevar a otro, ¿sí? Infraestructura como caminos, porque necesitaba conectar las regiones. Piense que venimos de economías autosuficientes, entonces como que no había mucha conexión, ¿no? Acá necesito un Estado, ¿sí? Que comienza a conectar las regiones del territorio, ¿sí? Que esa conexión sea segura para que haya comercio, y obviamente lo que estaba buscando era eliminar las aduanas interiores, ¿sí? Obviamente entre Argentina, digo el ejemplo de Argentina, pero no aplica porque esto estoy hablando en el siglo 1500, y en este caso yo cuando voy a Argentina aplicaría a Francia, perdón, sí, a Francia, aplicaría a España, aplicaría a Inglaterra, sí que son los primeros casos. No está tan mal pensarlo para Argentina, pero para el 1800, ¿sí? Ahí no está tan mal. En realidad está bastante bien, porque Argentina crea su Estado moderno en el 1800, ¿sí? A lo largo del 1800, ¿sí? Obviamente no existía nobleza, digamos, hay unas diferencias, pero en líneas generales sigue esta idea, ¿sí? Entonces, el monarca, en nombre de ese Estado, ¿qué hace ese Estado? Bueno, comienza a conectar las regiones, comienza con caminos, a brindar seguridad, el Estado, y además elimina las aduanas interiores. Eso es un golazo para la burguesía, porque es lo que le permite comenzar a comerciar, ¿sí? Entonces ahí se va sin, como bajando los precios, ¿sí? Pero bajando los precios, pero no perdiendo ganancia, ¿sí? Lo cual es ideal. Si vos podés bajar el precio de un producto y no reducir ganancias, golazo, porque lo vas a vender más. Y vos ganas más. Entonces, ahí en esa relación entre burguesía y monarquía absoluta y monarca absoluto se va construyendo el Estado moderno. ¿Sí? Consecuencias. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Surgimiento de una organización burocrática estable y duradera. ¿Sí? Surge una organización, ¿sí? Que tiene sus burocracias, sus reglas, sus normativas, ¿sí? Que permanecen. Lo principal son las reglas, ¿sí? Eh, Reglas que se mantienen, reglas estables, que se van manteniendo, ¿sí? Esto nosotros decíamos, bueno, no es un poder. Dice, bueno, yo hago, en Tucumán hacen tal cosa, y en Córdoba hacen otra, y en Jujuy hacen otra. No. Ya hay una estructura central, ¿sí? Que reúne el poder, ¿sí? Y de alguna manera unifica, digamos, como decir, bueno, acá no hay aduanas interiores, listo, no es que cada uno hace lo que se le canta, acá no hay aduanas interiores, ¿sí? ¿Sí? Entonces, surgimiento de una organización burocrática, estable y duradera, ¿sí? Bien, estable esto que decíamos, el Estado es lo que permanece, ¿sí? Es lo que dura. Lo que cambia son las formas de gobierno y las personas. Cambian las personas, pero no el Estado moderno. ¿Sí? Incluso puede cambiar la forma de gobierno, pero no el Estado. El Estado es la estructura que permanece. ¿Sí? Esto decíamos, puede cambiar la forma de gobierno, pero el Estado la deuda externa la tiene que pagar, porque el que tomó la deuda no es el gobierno, sino el Estado. Obviamente va un presidente que representa un gobierno, porque ¿quién va a ir? ¿Sí? Eh, pero el que toma la deuda es el Estado, ¿sí? Entonces es una organización burocrática, estable y duradera, ¿sí? Es una estructura autónoma con relación al poder de los señores. Esto que decían, bueno, ahí se va creando una estructura de poder, ¿sí? Que es independiente de los señores. Hasta de alguna manera los va a comenzar como a presionar, porque obviamente los señores los señores querían cobrar las aduanas porque ahí estaba su ganancia, digamos, su riqueza, ¿sí? Cobrar los derechos de paso, ¿sí? Cada vez que pasaba alguien, abonaba. Y ahí, fíjense, yo estoy en Tucumán, repito, Tucumán es ficticio. Estoy en Tucumán, yo soy un señor de Tucumán, cada uno que pase, le cobro. A mí me reconviene porque cada uno que pasa le cobro. Y de repente viene alguien, me dice, no, vos acá no podés cobrar. Y yo digo, no, porque si yo estoy en Tucumán, cobro. Bueno, ahí obviamente esa tensión que nosotros dijimos
nosotros ya sabemos que se va imponiendo el Estado moderno. A lo largo de lo que pasó en 1600 es que se impone el Estado moderno. ¿Sí? Entonces alguien como que se va creando una estructura que es autónoma, es decir, como que se separa, ¿sí?, del poder de los señores. Y le termina diciendo, vos en Tucumán no cobrás. Punto. ¿Sí? Lo que decíamos antes, es autónoma, como independiente de los señores, pero ya sabemos que está siendo dependiente de una clase social que es la burguesía. Entonces, esa estructura, ¿qué hace? Acapara funciones, atribuciones, tareas, ¿sí?, que antes estaban, fíjense, ¿se acuerdan que dijimos que los señores, en el escenario previo dijimos, los señores se encargaban del tema de la justicia, la seguridad, la seguridad, justicia, la cuestión económica, ¿sí?, esto de, bueno, a quién le cobró derecho de paso, ¿sí? Eso que habíamos dicho en la diapositiva 4, ¿sí? Fíjense, señor feudal A, justicia, ejército, impuestos. Señor B, idem es lo mismo. Justicia, ejército, impuestos. Y el otro, como que la tarea ahí está fragmentada. En una región hay 3 señores, ABC, y cada uno se maneja a su criterio en cuanto a justicia, ejército e impuestos. Bueno, no, surge una estructura que es el Estado, y ahí va a ser el Estado el que dice, no, 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 no. Yo determino cuáles son las legislaciones, yo centralizo las fuerzas de seguridad, las centralizo yo. No es que Tucumán tiene una, no, la centralizo yo. Y la cuestión económica la centralizo yo. ¿Sí? Es decir, eso sería, comienza a acaparar funciones, atribuciones, tareas. ¿Sí? Ese proceso de acaparar funciones es un proceso de larga duración. ¿Sí? De hecho, bueno, el Estado comenzó con esas 3 funciones. Por ejemplo, ahí no se habla de educación, no se habla de salud, ¿sí? Bueno, eso como que no. Bueno, nosotros ya sabemos que a lo largo del tiempo el Estado comenzó como a acaparar esas funciones, ¿sí? Onda, independientemente del gobierno, por ejemplo, ya entendemos que, bueno, pasa ahora con la salud, ¿no? El Estado tiene que brindar salud, se tiene que hacer cargo. El Estado no puede decir, no, a mí, no es tema mío que se arregle cada uno, ¿sí? En un momento sí fue, porque fíjense que ahí inicialmente dice ejército, justicia, impuestos, no habla de salud. Lo mismo educación, digamos, no era una tarea del Estado que vos sepas leer y escribir. Onda, naciste, arreglate vos, yo qué sé, vos con tu familia. Y en un determinado momento el Estado, por eso digo un proceso de larga duración, ¿sí? Mucho tiempo después, ¿sí? Bueno, el Estado comenzó como a acaparar esa función, no a decir, bueno, no, de esto me encargo yo, ¿sí? Yo Estado. ¿Sí? Sé que están cansados, pero ahí cierro. Sé que es una diapositiva muy difícil esta. Si alguno no, es muy posible que no la entienda, me lo vuelven a decir y vemos, ¿sí? Pero fíjense cómo acapara poder. Me interesa mucho el tema de la educación ahí, porque se ve muy claro. Bueno, se debatió el año pasado este tema, en la idea de proceso de larga duración, que ahí también hay como una cuestión tensionante, ¿no? Es como decir, bueno, fíjense el poder del Estado, no del gobierno, sino del Estado. Obviamente después lo ejerce el gobierno, porque en la Argentina está el Estado, hay un gobierno, ¿sí? Y uno lo puede asociar a un gobierno, pero en realidad lo debería asociar al Estado. Dos ejemplos. Primero, ¿sí? El tema de la moneda. ¿Sí? El ejemplo más complejo del segundo. El primero, el ejemplo de la moneda. Digamos, el Estado es el que centraliza y dice, bueno, acá se utiliza una sola moneda. No es que cada provincia hace lo que se le canta. Onda, una emite una, otra emite otra. No. Es un Estado nacional donde hay una estructura centralizada, que sería el Estado moderno argentino, y acá se utiliza el peso. Punto. Y fíjense que eso, por más que sea una democracia, te lo impone. Los pesos son de curso legal obligatorio. Digamos, alguien no me puede decir, estando en Argentina, te lo ven, digamos, yo no acepto esta moneda. No te acepto el peso. No te puede decir yo no te acepto el peso. ¿Sí? El peso es de curso obligatorio, curso legal. ¿Sí? O decir, no, no estoy de acuerdo con este impuesto, no lo pago. No, anda, tema tuyo. ¿Sí? Vos lo tenés que pagar. Como, de hecho ahí deriva la palabra impuesto. Hay como una cuestión de imposición. ¿Y quién te lo impone? El Estado. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, en mi casa emito billetes y vemos. No, eso es una prerrogativa que tiene el Estado, emitir billetes.
¿sí? Y establece cuál es esa moneda. Es decir, el poder ahí lo tiene el Estado. En algún punto hasta como, digamos, impositivo. Digamos, yo no puedo decir, no, yo vivo solo en la mitad del campo, en el sur, así que impuestos no pago. No, vos estás en un territorio, ¿sí? Porque por más que la casa la hayas heredado, ¿sí? Es tuya la casa, todo bien, todo lindo, pero naciste en un país que es la Argentina y en la Argentina tenés que pagar, yo qué sé, este impuesto, lo tenés que pagar, punto. ¿Sí? Entonces, la otra cuestión para ver el poder que tiene el Estado tiene que ver con la cuestión educativa, ¿no? Eh, bueno, pasó con el tema de, sí, puede ser la educación sexual, puede ser, sí, por ejemplo, con el tema de la educación sexual, que ahí hay una cuestión, ¿no? De, más pasa, está haciendo re largo, bueno, no. Leo lo último, nada, ahora después yo lo voy a retomar, ¿sí? Eh, sí, no me gusta hacer más de 30 minutos, porque es larguísimo. Corto acá y después, bueno, lo retomo, ¿sí? En la otra diapositiva. Si no se llegó a entender, por favor me lo dicen, ¿sí? Les mando un saludo, espero que estén bien.